Jóvenes, en esta segunda parte del tema 9 vamos a hablar de la implantación del Estado liberal y los cambios propiamente dichos durante el reinado de Isabel II y la regencia de su madre María Cristina. María Cristina no era en absoluto liberal ni tampoco sus colaboradores, pero el estallido de la guerra civil ponía en peligro el trono de su hija, lo que le hizo derivar hacia un liberalismo moderado en primer lugar, y luego aceptó el liberalismo pleno. Nombró de jefe de gobierno a Cea Bermúdez, que gobernó 2 años. En su mandato se cometieron reformas muy importantes como la creación del Ministerio de Fomento y la nueva división provincial que estuvo vigente hasta 1978. Como curiosidad, por si no lo sabéis, con esta división provincial, Albacete estuvo unida a Murcia hasta este año 1978. Las pretensiones de las instituciones, los militares y los liberales hacen que la regente nombre a Martínez de la Rosa, liberal moderado, con el encargado de elaborar el régimen constitucional que se concreta en el Estatuto Real de 1834. Se trata de una carta otorgada que seguía el modelo de la de Luis XVIII impuesto en Francia en 1817. Era una concesión de la corona y no hace mención a la soberanía nacional. Establece unas nuevas cortes bicamerales, representantes por sufragio censitario muy restringido, solo puede votar el 0,15% de la población, las competencias del monarca eran muy amplias y las libertades están muy reducidas. Esta situación no satisface a nadie y se producen revueltas populares que llevan a la quema de conventos y en Barcelona a la destrucción de la fábrica industrial de Bonaplata. Se constituyen juntas revolucionarias que exigen la reunión de las Cortes. La reforma de la ley electoral y la libertad de imprenta. La reina entrega entonces el poder a Mendizábal, liberal radical que emprendió reformas fundamentales. Su objetivo era desmantelar las instituciones del antiguo régimen e implantar el régimen liberal constitucional con una monarquía parlamentaria. Pero vamos a ver las reformas progresistas. Con Mendizábal como ministro de Hacienda, la principal medida sería la ley de la desamortización civil y eclesiástica. También se suprimen los conventos de menos de 12 religiosos. Afectó a todas las órdenes religiosas, excepto las dedicadas a la enseñanza y a la asistencia hospitalaria. Sin embargo, la reforma de la ley electoral no fue aceptada y dimitió. La situación se agrava y en 1836 tiene la rebelión de los sargentos de la Granja y la reina llama de nuevo a los progresistas con José María Calatrava como presidente del gobierno y Mendizábal como ministro de Hacienda. Este nuevo gobierno restableció la Constitución de Cádiz y convocó elecciones para las nuevas Cortes que se encargarían de elaborar una nueva Constitución. A la vez que se toman medidas para implantar el liberalismo económico, como la disolución del régimen señorial, desvinculación de los mayorazgos y abolición de los privilegios de la mesta o libertad de los arrendamientos. Estas medidas, junto a la desamortización civil y eclesiástica, tenían con el objetivo de conseguir la propiedad privada y la libre disponibilidad de tierras. Junto a la liberación de la tierra, también se avanzó en la del comercio e industria a través de las sucesivas leyes. Libertad de precios y de comercio interior con la eliminación de aduanas interiores. Abolición de los gremios con la consiguiente libertad de industria. Constitución de 1837. Pese a su tendencia progresista, tenía importantes concesiones a los moderados. Mantiene el principio de soberanía nacional. Amplía la declaración de derechos de los ciudadanos como la libertad de prensa, de opinión y asociación. Aparece la división de poderes. El poder legislativo recae en las Cortes con el rey. Se establecían 2 cámaras, la de diputados, elegidos por sufragio censitario, y el directo, y la del Senado, cuyos miembros eran nombrados por el rey. El poder ejecutivo cae en el rey, que ve reforzados sus poderes si elige a sus ministros, los cuales serán responsables ante las cámaras. En cuanto a la religión, el Estado se comprometía a mantener económicamente el credo católico,
pero no se prohíben otras religiones. En 1837 los moderados ganan las elecciones y la reina enfrentó a los progresistas a causa de la nueva ley de ayuntamientos que confería a la corona el poder de nombramiento de los alcaldes. Se inicia en diversas partes del país un movimiento insurreccional que, con la renuncia de la regente y el nombramiento de Espartero, general victorioso del carlismo, como nuevo regente. Regencia de Espartero, 1840-1843. Prosigue la tarea de consolidación del régimen liberal con el desarrollo de la Constitución y de la Ley de Desamortización. En su contra jugó la oposición de los moderados, la división del progresismo y su talante autoritario. Su política económica también jugaría en su contra. Amplió la desamortización en beneficio de los propietarios y el establecimiento de un arancel librecambista que abría el mercado español a los tejidos de algodón ingleses, lo que le enfrentó con los empresarios catalanes y a los trabajadores que hicieron un movimiento revolucionario en Cataluña contestando duramente por Espartero, con el bombardeo de la ciudad. Esto sería aprovechado por los moderados que protagonizaron una serie de conspiraciones encabezadas por Narváez y O'Donnell que acabarían con la dimisión de Espartero en 1843 y el adelantamiento de la mayoría de edad de Isabel II, por las Cortes, que sería proclamada reina en noviembre de ese mismo año. Mayoría de Isabel, 1843-1868. Los 25 años de reinado estuvieron marcados por agitaciones sociales, los escándalos en la corte y la inestabilidad de los más de 50 gobiernos que se sucedieron. Vamos, íbamos a 2 gobiernos por año y luego nos quejamos de lo que pasa ahora. Vale, bases políticas del régimen liberal. Los partidos políticos. Tras las guerras carlistas, el desarrollo político del país se quedó determinado por el equilibrio entre las 3 grandes fuerzas internas que aceptaron la monarquía constitucional isabelina: la corona, el ejército y los partidos dinásticos. Al margen de esas fuerzas quedaba la inmensa mayoría del país, cuyo único recurso para la acción y la expresión política se vio limitado a los órganos de prensa, a las tertulias o, en casos extremos, al levantamiento urbano armado. Desde la época del trienio liberal, el liberalismo español aparecía ya dividido en 2 tendencias: moderados y exaltados, que en esta etapa se llaman moderados y progresistas. Los moderados, ¿quiénes eran? Su base social estaría constituida por terratenientes, grandes comerciantes, vieja nobleza y altos cargos del clero y el ejército. Son partidarios del liberalismo doctrinario. Defienden la soberanía compartida de la corona, el poder legislativo reside en las Cortes junto con el rey. Las Cortes bicamerales, con un Senado elegido por la corona, los poderes locales también elegidos por la corona, el ejecutivo al monarca con amplios poderes, el sufragio censitario muy restringido para impedir acceso a la política de las clases populares. Defensa del orden entendiendo como la prohibición de cualquier opinión que alterara las bases del régimen. Partidarios de limitar los derechos individuales y sobre todo los colectivos, como prensa, opinión, reunión. Defendieron un sistema educativo basado en la moral católica, el predominio de los impuestos indirectos y una legislación proteccionista frente a los productos del exterior, con un Estado centralizado. Este partido era un grupo de poder que solo actuaba como partido en época de elecciones. Sus líderes eran Martínez de la Rosa, Narváez, O'Donnell y Serrano. Los progresistas representaban la tendencia reformista y los intereses del arte, burguesía e industrial. Defienden la soberanía nacional, el poder legislativo corresponde a las Cortes, que serían bicamerales y ambas elegidas en sufragio censitario, pero más amplio que el defendido por los moderados, y el ejecutivo a la corona y a un gobierno sometido a las cámaras.
Los poderes locales son de elección popular. Defienden el desarrollo de los derechos individuales, como el de opinión, expresión, residencia, habeas corpus, propiedad, pero no eran tan favorables a los colectivos de reunión, asociación o huelga, por temor a la clase obrera. En el terreno religioso defienden la confesionalidad católica junto a la tolerancia religiosa. En el terreno económico reclaman la legislación que permita el desarrollo de la industria, pero defienden el librecambismo, que estimulará el comercio e impulsará la industria. Y esto hizo que la burguesía catalana apoyara el moderantismo. Tiene su apoyo en las clases medias urbanas, comerciantes, pequeños fabricantes, empleados públicos, oficiales del ejército, gente de orden, como ellos llamaban, que reclamaban un gobierno eficaz y un Estado moderno. Este partido actuaba más en la calle mediante clubes políticos, tertulias y sociedades secretas. Para acceder al poder tuvieron que recurrir al pronunciamiento, a la formación de juntas revolucionarias y a la movilización popular. Sus líderes fueron Mendizábal, Espartero, Mador y Prim. Otros partidos que también existieron fueron la Unión Liberal, que se formó en 1854 como extinción del modernismo y agrupó a los más conservadores del progresismo y a los más progresistas de los moderados. Quería ser una opción de centro, pero lógicamente no presenta ninguna novedad. Su líder más destacado sería O'Donnell. Los demócratas se fundan en 1849 como una escisión del progresismo. Son partidarios del liberalismo democrático, defienden el sufragio universal, la ampliación de libertades públicas, la intervención del Estado en la enseñanza, las asistencias sociales y la fiscalidad con el objetivo de paliar las diferencias sociales y garantizar el derecho a la igualdad de los ciudadanos. Defienden un Estado confesional y la descentralización administrativa. Sus bases sociales son los artesanos, pequeños comerciantes y constituyen y pequeños comerciantes y obreros. Finalmente tenemos el ejército. Una constante en el reinado de Isabel II fue la presencia de los militares entre los gobernantes del país. Esto se debe a varias causas. El mesianismo y la mitificación del militar victorioso. ¿Qué quiere decir esto? Que se veía al general que había ganado muchas batallas como la solución a sus problemas, como alguien con la capacidad de vencer y organizar. La debilidad del sistema parlamentario que hizo que los partidos políticos recurrieran al ejército para acceder al poder mediante el pronunciamiento. Se veía a los militares como garantes del Estado liberal. Sin embargo, hay que destacar que estos militares siempre actuaron en la vida política a título individual, como líderes de los partidos y no como jefes del ejército, aunque se sirvieran de sus tropas para acceder y mantenerse en el poder. Vamos a ver ahora las distintas fases de gobierno. Primeramente, los moderados en el poder. Narváez, 1844-1854. Con el gobierno de Narváez se inicia la década moderada, que fue en parte el artífice de la Constitución de 1845 y algunas de las principales reformas legales de su periodo. Supo además controlar el ejército y mantenerlo alejado de la vida política, salvo al final de la década, que es cuando se vuelve inestable su gobierno. Reprimió con extrema dureza los movimientos de protestas populares, lo que le granjeó el apoyo de la corona y los terratenientes. La institucionalización del régimen liberal, Constitución de 1845. Estructura el Estado y la sociedad conforme a los criterios políticos de los moderados. Consolida la hegemonía de la oligarquía y la agraria y financiera. Los principios de esta Constitución marcan las líneas políticas del Estado del siglo XIX y parte del siglo XX. La Constitución estuvo en vigor hasta 1869. Sus contenidos básicos son: soberanía compartida. El poder legislativo reside en las Cortes con el Rey. No hay separación de poderes. Las Cortes son bicamerales.
con un Congreso elegido por sufragio censitario muy restringido, Senado de miembros vitalicios nombrados por la corona, entre las altas jerarquías de la nobleza, la Iglesia y el ejército, la administración y poseedores de grandes fortunas. Una declaración de derechos muy restringida, que remite a sus limitaciones a leyes posteriores. La religión católica será la única, con el compromiso del Estado de mantener el culto y el clero. Ayuntamientos y diputaciones sometidos a la administración central, con alcaldes y presidentes elegidos por el rey, así como la supresión de la milicia nacional. Otras leyes fueron la ley de imprenta, que restringió la libertad de publicar y estableció la censura. Son los encargados de fundar la Guardia Civil en 1834, como policía rural para la defensa de la ley y el orden. El nuevo sistema educativo, Ley de Moyano, que establece el principio de secularización y del control y monopolio de la enseñanza por el Estado, así como el Concordato de 1851, firmado por Ramos Murillo, vigente hasta 1931, que significó la normalización de las relaciones con la Iglesia. ¿Qué conflictos hubo durante este periodo? Pues el principal fue el matrimonio de Isabel II, que provocó la Segunda Guerra Carlista. Oleada de levantamientos, manifestaciones y protestas revolucionarias debido a la crisis económica de 1848, que fueron duramente reprimidas por Narváez. También la oposición de los progresistas. Su radicalización daría lugar a la creación del Partido Demócrata. Las divergencias entre los moderados, con la escisión del grupo más radical que formaría el Partido de la Unión Liberal, junto con progresistas más moderados. El siguiente periodo es el bienio progresista. Comenzó con la Revolución de 1854, un golpe de Estado que triunfó con el apoyo popular. El pronunciamiento de O'Donnell fracasó en Vicálvaro, pero los rebeldes se regruparon y publicaron una proclama, el Manifiesto de Manzanares, que fue redactado por Cánovas del Castillo. Este prometía el cumplimiento estricto de la Constitución, la reforma de la ley electoral y de imprenta, la reducción de los impuestos, la restauración de la milicia nacional y la convocatoria de nuevas cortes constituyentes. La reina entrega el poder a los progresistas, con el partero como jefe de gobierno y O'Donnell como ministro de guerra. Esta coalición progresista moderada llevó a cabo un amplio programa de reformas y una importante labor legislativa, encaminadas a sentar las bases de la modernización económica del país. De estas destaca la Constitución de 1856, non nata, eso significa que fue redactada pero nunca entró en vigor. Leyes económicas como la Ley de Desamortización del General, o también llamada como Desamortización de Madoz, que afecta a las propiedades rústicas y urbanas pertenecientes al Estado, a la Iglesia y los propios y baldíos del ayuntamiento. La Ley de Ferrocarriles, cuyo objetivo era impulsar la construcción del ferrocarril. La Ley de Sociedades Bancarias y Crediticias de 1856. La inestabilidad social ocasionada por la epidemia de cólera de 1854, la subida del precio del trigo, malas cosechas y protestas obreras que se reprimieron duramente, hizo que la reina finalmente admitió la dimisión de Espartero y entregó el gobierno a O'Donnell. La tercera fase, la de la Unión Liberal con O'Donnell, duró de 1856 a 1863 y es una vuelta al moderantismo. En 1863 una etapa de estabilidad política. Se vuelve el régimen moderado de la Constitución de 1845, cuyos principales hitos fueron impulso del desarrollo económico, intervencionismo exterior, cuyos objetivos eran la desviación de la atención de los problemas políticos y la exaltación de la conciencia patriótica. En plena efervescencia nacionalista en Europa, Indochina, Marruecos, etc., para defender las plazas del norte de África, con el Tratado de Tetuán, por el que se amplían las plazas de Ceuta y Melilla, y se obtiene la plaza de Sidi Ifni, y Marruecos se compromete a pagar una indemnización. También se interviene en México en 1862. Los levantamientos campesinos, los problemas internos del partido y el fracaso del programa conciliador llevarían a la caída de O'Donnell. Los años finales del régimen.
1863-1868. Entre 1863 y 1868 se suceden varios gobiernos, de tendencia cada vez más conservadora y autoritaria. Con la vuelta de Narváez, la oposición del régimen se acentúa. Hay que destacar la crisis económica y el aumento de la corrupción y el progresivo desprestigio de la reina, sobre todo por su corrupta vida privada y su continua injerencia en los asuntos de gobierno. Finalmente, la firma del Pacto de Ostende en 1866 reúne a progresistas, demócratas y republicanos, y tras la muerte de O'Donnell también a los unionistas. Su objetivo es destronar a la reina y convocar cortes constituyentes. Entramos ya en la conclusión. En el periodo transcurrido entre 1833 y 1868 se produjo la implantación del liberalismo en España de forma irreversible. Al igual que en gran parte de Europa Occidental, las primeras décadas del siglo XIX se destruyeron definitivamente las formas económicas, las estructuras sociales y la monarquía absoluta que habían caracterizado el antiguo régimen. Durante esta etapa se modificó la estructura del Estado, se dio paso a una monarquía constitucional y parlamentaria, se transformó de la primera sociedad en propiedad privada capitalista y se asentó la libertad de contratación de industria y de comercio. Una nueva clase dirigente, la burguesía agraria, surgida de la alianza entre la vieja nobleza y terrateniente y la burguesía financiera, controló mediante sufragio censitario el sistema político y estableció el orden jurídico y económico que hizo posible el desarrollo del capitalismo. Este proceso fue en España largo y complejo. Se inició con la dilatada guerra de los carlistas y continuó con enfrentamientos entre diferentes fuerzas políticas presentes en la sociedad española, en los que intervino la corona de forma partidista, optando mayoritariamente por los moderados. El ejército también tuvo importante protagonismo, derivado del apoyo de la opción isabelina durante la guerra carlista. Los partidos políticos pugnaron entre sí a veces de forma violenta, por imponer sus criterios, y con ello favorecieron la aparición de graves tensiones sociales que acabaron por convertir el reinado de Isabel II en uno de los periodos más inestables de la historia contemporánea española, y culminó con la revolución que expulsó del trono a la propia reina Isabel II. Con esto terminamos el tema.